¿Digo qué? La cara de Yo no sabía, nueva información. No hemos ni empezado, ya van como 4. No, aquí es corte, güey. Vamos a empezar apenas. Si están viendo este episodio número 3, es que todo salió bien en lo anterior y no hemos tenido ninguna funa, ni reclamación. O porque no los hemos publicado. O simplemente nos ha valido y seguimos aquí. Es lo más seguro. Es lo más Sí. seguro. El tema que yo elegí es música original contra covers. ¿Qué tanto puedes aprender? Sea baterista, guitarrista, vocalista, tecladista, tocar el banjo, el bajo, lo que sea. ¿Qué tanto puedes aprender tocando covers? ¿Es menos músico aquel que toca puros covers? Puede ser un gran músico, intérprete, instrumentista, tocando covers, todo ese tipo de cosas. Digo, porque hay como que un tabú, y eso es otra pregunta más adelante que quiero abordar, pero a lo mejor para no adelantarme tanto, un tabú de que aquella persona que no estudió teoría, sino que se dedicó a sacar covers, lo ven un poquito en el ámbito musical, ya incluso académico, un poquito abajo. Inferior, en algún sentido, ¿no? Pues mira, es un gran tema. Me acuerdo mucho cuando recién conocí a Gio, que de hecho me invitó a una chela, fue una cita romántica. Una cita romántica. Ahora entiendo muchas cosas. Una de las cosas que me acuerdo mucho cuando platicamos aquella vez fue que ambos coincidimos en que, y de hecho creo que comentamos no me acuerdo si en el primero o en el segundo podcast, que me debería acordar porque yo edité el primero, que como tal nada es 100% original actualmente. Yo me acuerdo mucho que habíamos dicho la frase, todo es inspiración de la inspiración de la inspiración. Entonces, el hecho de tocar covers, y tú lo mencionaste eso si me acuerdo en el podcast anterior, como que te acostumbra, como que te da una idea de qué es lo posible que viene. Aunque no conozcas la canción, como que ya es predecible lo que viene. Entonces, como que a la hora de componer alguna canción te da una idea de qué podría continuar, qué podría sonar bien a continuación. Y de hecho yo, en mis pocas composiciones que tengo, no me da pena admitirlo, me inspiro con alguna otra canción. De hecho, a veces hasta con orgullo he dicho, güey, es que esto lo tomé de esta otra canción, o este solo me recuerda mucho a esta otra canción. Entonces, pues creo que ayuda mucho porque digo, creo que nada es 100% original, todo es una inspiración. Y creo que hasta cierto punto es bueno porque sabes a qué sector va dirigido tu contenido, tu música. Incluso, de hecho, es algo que habíamos comentado con estas canciones, como decir, tocar una canción original y una canción que nos guste, porque es la inspiración de donde salió esta otra canción. Entonces, como que ya lo relacionas, entonces si a la gente le gusta esa banda que tocaste el cover, probablemente le va a gustar la canción que estás tocando. Paco, ¿moviste la cámara? ¿Todas? Sí. Ahora sí todo está grabando. Yeah. Básicamente con lo que preguntaste, yo soy fiel defensor de que estar en un lado, estar en el otro o estar en ambos no tiene absolutamente nada que ver con si eres bueno o mal músico. Tú eliges tu interés en conforme a lo que tú quieres hacer. Muchos llegan a escoger el camino de los covers y jamás en su vida intentan componer algo. Y obviamente es respetable. De hecho, hay muchos que se cierran a eso, ¿no? De decir, no, es que ya todo está, ya toda la música se compuso. Lo decíamos el otro día que dicen ya no existe música nueva, ya no se puede componer, que está mal, o sea, realmente es cuestión de la creatividad de cada persona. Y los que eligen, no, yo nunca voy a tocar covers, a mí no me interesan los covers, también es respetable. Agáchate, por favor. Es como raro. Yo opino que no tiene mucho que ver en si eres bueno o mal músico, esa es otra línea que se tiene que discutir fuera de los términos de lo que es covers. Incluso lo que platicamos en el pasado del hueseo, ¿no? No es malo, pero hay que aprender A poner un límite. a diferenciarlo. Y pues los que hacen las dos cosas, como somos la mayoría, tampoco es la perfección. O sea, es un debate tan extenso porque hay demasiadas cosas buenas y malas, donde se tiene que aprender uno a poner límites. Entonces yo considero que ninguno de los dos caminos te hace bueno o mal músico.
un tema fuerte. Yo podría decir que hay personas que han logrado una, digamos, fama, por decirlo así, por tocar covers, pero lo hacen de una manera incluso un poco, no voy a decir mejor que lo original, pero dentro del mundo pues de la batería hay muchas personas que se dedican a hacer las típicas que son como drum cover, que o sea ponen la música, obviamente que le retiran la pista de la batería y ellos tocan el cover. Hay algunos que incluso le meten adornos pues más como propios de la persona, y pues eso es algo que al final de cuentas pues despierta tu creatividad como músico. O sea, siendo baterista o guitarrista o vocalista o lo que sea, hay personas que aunque están tocando un cover, el hecho de querer pues mejorarlo con algo más técnico o darle un toque un poquito más creativo, hay que... Amigos, acaba de pasar una pendejadota. Bueno, no tenemos tercer capítulo del podcast, pero como tenemos grupos. Ya. Otra sección. Una disculpa, se murió la computadora de Chino, tuvimos que cambiar a otra. Y pues bueno, ya se acabó el podcast. Muchas gracias por vernos. Bueno, Nos faltaba de dar su opinión, yo. sí, pero primero quería dar yo antes de que yo nos mienta la madre. Sí, parece que se está preparando. No. Y es que, por ejemplo, mi pregunta también iba un poquito más a... Yo no me acuerdo de la pregunta, siendo honestos. Es bueno, en resumidas cuentas, es menos músico aquel que inicia con covers, o estudiado, o con original. Iba un poquito eso también mi pregunta. Aprendí mucho, pero es otra cosa, estudiando demasiado, pero a un guitarrista. Ajá. Juan Valdivia, el guitarrista de Héroes del Silencio, que al final de cuentas fueron covers, pero yo aprendí muchísimo estudiando su manera de tocar. A lo mejor ya no, y es que a lo mejor es otra manera cómo sacan los covers. A oído. Las tablaturas están en internet, están de la chingada. A lo mejor te guías de una tablatura, pero tú también de oído complementas todo eso. Como esto está raro. Y es que en mi caso, pues justamente yo no inicié con aprendiéndome escalas, ejercicios de guitarra. Yo aprendí estudiando justamente. Inicié primero con covers sencillos, new metal. Que no Estructuralmente son sencillos. Habló el no académico. llevan solos. O sea, comparándolo con música académica, la música actual es ¿Qué te armónicamente pasa? muy sencilla. güey. Sugar sí tiene solo, güey. ¿Quién? Sugar. Ti, 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 ti. ¿Ves? Pero, o sea, sí, yo aprendí mucho de esa manera. Ok. Y a lo mejor en mi caso, como aprendí muy rápido, también hay muchas personas, y Chino lo sabrá, que justamente a lo mejor por aprender un ejercicio y que llevas que les gusta 2 semanas y no lo dominas, se frustran. Sí. Creo que todos, o a ver, muy pocas excepciones, todos hemos iniciado con un héroe de nuestro Del instrumento. silencio. ¡Oh! Barra. Cada uno tiene como a ese músico que admira demasiado, ¿no? En tu caso, ¿me repites? Juan Valdivia. Juan Valdivia. Mira, yo por ejemplo cuando decidí tocar guitarra fue porque admiraba mucho a... ¿Cómo se llama? Carlitos. No, al de Mago. Ok. que- ¿Tú, León? Eric Singer, el baterista de Kiss, el actual. En mi caso, fue Angus Young. Ajá. Wow. Y a pesar de que siempre admiré y siempre me ha gustado la música de AC/DC, vaya, sea lo simple o lo que se pueda decir, fue con lo que yo empecé, fue con lo que yo inicié. Pero nunca me gustó interpretar música de AC/DC. O sea, me gusta escucharla, pero no interpretarla. No sé si les pase a ustedes.
Entonces, yo lo que hice fue, sí, interpretar con otras bandas, pero siempre creo que todos los músicos empezamos con haber escuchado o tener a alguien de referencia para decir, yo quiero ser como ese güey, o yo quiero tocar como ese cabrón, o yo así o así. Entonces creo que se puede aprender demasiado, como tú lo expresaste, aprendiendo precisamente de las técnicas de ese instrumentista, porque ese instrumentista, detrás de él hay mucho trabajo también de técnica, y puede que tenga modismos o que tenga vicios, En vicios. Ajá, también, que tenga vicios musicales o lo que sea, pero tú los adoptas porque no sabes que son vicios, o sea, simplemente te agradó el cómo se escucha, la forma en la que interpreta. Entonces, en tema general respondiendo ya a la pregunta, creo que se puede aprender demasiado. O sea, yo no estoy peleado con los covers. Ajá. Para dejarlo claro, yo no estoy peleado con los covers. Simplemente creo que es tan mal dicho que son covers. Porque mucha gente lo que quiere es volver a tocar las canciones tal cual están en el disco. Y eso para mí no es un cover. Para mí. Yo también, ahorita, más adelante tengo una pregunta similar. También un poquito referente. A lo mejor te pregunto a ti. ¿Es menos músico aquel que se dedica covers y que no salta al original? ¿De aquel que se dedicó simplemente al original? No, yo diría que no te hace menos ni más músico. Pero en perspectiva sí es más un trabajo más perezoso el solamente estar interpretando covers que el hacer algo propio. Bueno, creo que en cuestión general, así lo veo, perdón. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y es que también depende mucho sobre también qué perspectiva tienen del trabajo que hacen. Porque yo he visto, y no es tiradera, pero ni es crítica, a menos que las otras personas de los que vinieron ese comentario, bueno, es otro tema. ¿Cuánta música original no es, no sé, puro 0000, Claro. gritos sin sentido? Ey, de mí no vas a estar hablando. Yo no dije nada. No, no es cierto. Dijiste que alguien se iba a atacar, mira, ya salió. Él se puso el saco, sí. No. O sea que de virtuosismo, de técnica, no tienen nada. Y es que, por ejemplo, me acuerdo de una vez que estábamos tocando con una banda, con Chino. Bueno, con Chino estoy en un chingo de bandas. Llegó una banda, no van a saber quién, porque hay un chingo de bandas de aquí en Morelia de música original. Entre comillas, música original. Yo no digo nada, pero... ajá. Y nosotros estábamos tocando un cover de Avenged Sevenfold. ¿Un Holy Confessions? Y tú sabes que lejos del bajo, Avenged Sevenfold en sus instrumentos es virtuosismo total. Total. Acabamos de tocarla. Y Chino se va a acordar de quiénes son. Eso reduce aún más. Acabamos de tocarla, que justamente nos enfocamos en tratar de tocarla bien. Y se escucha de fondo que nos estaban criticando. Literalmente dije, no tiene algo para hombres. Ah, hijos de puta. ¿Te acuerdas? Ya supo quiénes son. No, ellos también ya ¿Quién, no? Lo cortamos, me dinos quién. Y entre nosotros pues fue como de, mames, tu música original No vale verga. Yo creo que ese es un principal problema de los que componen ese género, sin agraviarlos, que quieren menospreciar cualquier otro género. Y Creo que es que pasa en no todos los es sectores, tanto a ¿no? lo mejor de género, nada más puse el ejemplo de que mencionaste. Ya viene encabronada, güey. No. Yo, de hecho, yo ni siquiera toco... Dos, Pero- tres canciones. no le sale. pues. Pero es justo a lo que me refiero. Yo También. creo, pero es justo a lo que me refiero. Yo creo que también depende justamente de qué se está haciendo. Porque dime si no es más un músico que interpreta bien un cover, siendo por ejemplo un guitarrista tuyo, Carlos Santana, del Puertas Siniestras, hasta de Slash si quiere, pero toca magníficamente de Carlos, de Carlitos, pero es que se enfoca totalmente en su sonido. A lo mejor no emular su sonido, pero saber
qué poner en ese sonido, la técnica que hace en el solo, ese tipo de cosas. No es mejor justamente eso, a lo mejor un güey que llega y te dirá, es que eso, yo puro original, pero su original es pura... Claro. Ahora sí. Ya abre la No, mano. ya no. No es cuando quieran. No, justamente tuve un profesor en la escuela en la ingeniería, que en paz descanse, Marco Aurelio, muy buen compositor, o sea, de guitarra clásica, pero muy, muy buen compositor. Y una de las cosas que él nos decía es que, o sea, puedes componer y puedes hacerlo de una manera, o sea, tan buena, pero tan simple. Y una regla que él nos decía era, de hecho, porque yo siempre, todos me conocen que yo soy bien mamador con Kiss, ¿no? Entonces él me acuerdo que escribió así en el pizarrón Kiss. Y yo, no, sí es Keep it simple, stupid. Pero sí, justamente, manténlo simple, estúpido. Entonces, justamente la composición, aunque pueda darte, pues ahora sí que el lugar de compositor, si tú puedes componer de una manera simple, sin, o sea, digamos el virtuosismo, sí es parte de la composición, sí, claro. O sea, entre más virtuoso seas, más cosas cabronas vas a componer. Pero si tú puedes componer haciendo cosas simples, por ejemplo, lo que menciona yo de Angus, que a lo mejor, sí sabemos que a lo mejor el riff principal es muy acá, él a lo mejor sí se explaya un chingo en los solos, pero las composiciones, o sea, tú escuchas una rola de AC/DC y te mueve, güey, aunque sea nada más pero te mueve, es una composición simple, pero lo supieron componer. Entonces, dentro de esa cuestión es, o sea, personalmente yo diría, ser un compositor haciéndolo de una manera que vaya bien, aunque sea tranquila y simple, sí es mejor para pues tú poder decir, ¿sabes qué? Lo estoy haciendo mejor y pues a lo mejor sacar varias herramientas de lo que obtuviste haciendo covers, sí, tal vez, pero ya componiendo, aunque sea simple, sí te da un nivel un poquito más grande. Creo que la idea de la música original, bueno, creo que el objetivo de hacer música original es generar una identidad. Que justamente, volviendo al mismo tema, es el problema de los... Suenan muy parecidos todos. Y por ejemplo, así como tú dices, AC/DC es muy simple, pero escuchas una canción a lo lejos y dices, es AC/DC. Reconoces rápidamente quién es. No solo se cierra en ser simple, puede ser simple, claro, pero por ejemplo, volviendo al tema de Avenged, que son más virtuosos, pero ubicas el sonido de Avenged Sevenfold. Cualquier, un claro ejemplo, Paco, tú hacia Mago de Oz, que cualquier otra banda de ese estilo decimos es Mago de Oz. Y de hecho hay un meme en Los Simpsons, ¿no? De que dice, acaba de tocar Mago de Oz, ¿que no somos Warcry? Aquí dice que somos Sauron. Entonces, de hecho creo que incluso es un gran elogio el decir suena a esta banda. Porque justamente creció tanto la identidad de esa banda que identifican tal sonido o tal cosa con esa banda, suena a esa banda. Pero yo creo que ahí entrarías en el dilema de que, por ejemplo, un verdadero fanático del folk metal sabe que no es Mago de Oz, y los que no somos así completamente decimos, no, pues es la misma. Claro, pero justamente ve el otro lado de la moneda, en el que gente que no es fanática del folk, o sea, gente que no es fanática del folk dice es mago. Y justamente creo que intentamos llegar a eso, ¿no? Como que gente fuera del rubro que ya te conoce, te ubique. Por ejemplo, escuchas el intro de Molinos, escuchas la flautita y el violín de Fiesta Pagana y sabes que es Mago de Oz. Entonces, de hecho, tengo un compa que como detesta Mago de Oz y siempre dice eso, es que esa combinación de violín y flauta, como la detesto. Y escuchas cualquier otra banda de folk que tiene un sonido muy similar y dices, es que es Mago de Oz, me caga, quítalo. Y no es Mago de Oz. Pero justamente creo que intentamos llegar a eso, ¿no? Que nos conozcan fuera de nuestro rubro para llegar a un público mayor. Pero sí, a lo mejor un poquito también volviendo y respondiendo un poquito a tu pregunta, y hablando de la simpleza, que yo también estoy a favor de eso. Estoy a favor tanto de lo simple como del virtuosismo. Pero es compositor
¿quién es compositor? Aquella persona que, por ejemplo, graba eructándose Ok. durante 1 minuto y lo sube a redes sociales diciendo, este es mi arte. Si no lo entienden, es que no saben de arte. O aquella persona que hace samples con su Ok. eructo, pero lo edita a tal grado de que hace sonidos simples, pero que gusten. Por- No, pero no es tan es muy complicado sencillo. eso, güey, La es segunda- superfácil. Es compositor. El primero que mencionas es autor. Porque hay muchas Así de personas, es que ese es un ejemplo un poquito aislado, pero hay muchas personas, Ya, hasta ahí llegó. hay muchas personas que hacen lo primero. Es que sí es complejo ahí, pero en realidad tiene Bueno, razón. pero es- tienen Asuno. Ah, que no. No digas marcas. Bueno, es que la inteligencia artificial también es otro tema. En Eso vez, se de, puede- en, eso vez se de- puede en vez de tomar. ayu- en vez de ayudar a muchas cosas, que sí, puede que muchas composiciones estén bien, pero también ha deteriorado mucho el raciocinio y también el trabajo humano. Que sí hay muchos compositores que realmente hacen lo primero y se alzan demasiado. Ya moviste la cámara, güey. Ah, No mames, güey. Ay, Bueno, y menos le- una cámara. A ver, déjamela. cortas Güey, esa parte nomás. Este podcast. Pero le quería preguntar a Chino, que es el que tiene un poquito más de ese ámbito. Y creo que una vez te lo pregunté, también a Arturo, ¿por qué es tan, cómo poder decirlo, glorificado intérpretes de música clásica en una orquesta, cuando al final de cuentas también están interpretando en el sentido de la palabra covers? ¿Y por qué es tan abajo alguien que toca en un bar los covers choteados, pero que los toca también bien? Es decir, dentro de ese ambiente académico nos tiran mucho. Se llama clasismo musical. Tiran mucho, pero ¿por qué? Porque al final, o sea, te pregunto a ti por qué, porque tú estuviste, no tirando, pero estás en esa área con ellos. A ver, responde, güey. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son covers, bien tocados, sí, bien producidos, bien estudiados, pero eso también lo hacen muchísimas bandas Claro. de covers, no solo de rock, aquellas bandas de tropical, de cumbia que se van a los 15 años, que de hecho Son hasta todos más, los son más, géneros. de hecho son casi igual de producidos que casi igual, pero una orquesta. No, diría incluso más, güey. Porque Pero sí, o sea, ¿por qué en ellos, en ese ambiente académico, les meten eso en la cabeza? Porque al final de cuentas, técnicamente, siguen siendo covers. Pues mira, te digo primero eso que está incluso hasta más producido, porque esta persona que mencionaste, que no sé si tenga que censurar, Arturo, no, de hecho él lo comentó una vez y no me acuerdo a quién le dije, si a ti o a ti, que los músicos de orquesta somos huevones, güey. Nos pagan un chingo por literalmente llegar a leer, porque llega un punto en el que incluso es una materia, de hecho es una materia la lectura a primera vista. Es una materia con calificación y todo en los conservatorios, que es la lectura a primera vista. Y te entrenan para eso, para que llegues, leas la partitura y prácticamente la lees el día del concierto. Y nos pagan un chingo luego por eso. Entonces, siento que llega una soberbia a ese punto, porque, como decía hace ratito, estructuralmente, armónicamente, la música clásica, no toda, obviamente, también hay mucha que es muy sencilla, pero en su gran mayoría tiende a ser más compleja que la música popular de la actualidad, en su gran mayoría. Porque, por ejemplo, Ya te iba a golpear el día. Yo no dije nada. porque, por ejemplo, ¿cuántas canciones, y aquí me pueden hacer una lista rapidísima de cuántas canciones tienen 3 acordes, repitiéndose una y otra vez? Y no es que estén mal, pero justamente llega el virtuosismo de la simpleza de, por ejemplo, una canción tan básica armónicamente como Música Ligera. Son los mismos 4 acordes en toda la canción, pero entre coro, verso y todo, y los solos, la intensidad, la forma en la que tocan el acorde es diferente. Entonces eso también llega a ser bastante difícil. Entonces llega esta soberbia de que en cuanto a técnica llegan a tener un poquito más de exigencia.
en cuanto a música académica. Y creo que eso a mí me ha ayudado porque yo tengo esta facilidad que muchas canciones de teclado no se me hacen difíciles, porque muchas canciones de teclado están pensadas para una mano. Y la otra está ocupada en otras cosas, para cambiar efectos. Qué bueno que aclaraste. ¿Tú crees que se le da así como ese clasismo de la música clásica, las orquestas y eso? Provoca eso por el simple hecho de que es de las primeras músicas que se creó, aparte de las medievales y todo eso, que se le dio el contexto de estudio. Fíjate que incluso tiene algo que ver, yo creo que tiene algo que ver con incluso todo esto de las élites y cositas así, porque era un tema de hecho que yo quería hacer de tesis para mi graduación, todas estas obras perdidas que podrían catalogarse como más populares. Yo me acuerdo que llegué a ver, que escuché en la radio que decían que tu canción favorita en la antigüedad, cuando no existía los discos, ni grabadoras, ni todo esto, en la antigüedad solo ibas a escuchar tu canción favorita 2 veces en tu vida, porque eran las veces que tenías la posibilidad de ir a un teatro a escuchar la orquesta completa. Y a mí se me hace eso medio estúpido, porque en dónde quedan lo que, incluso en películas así como de la antigüedad, dicen dónde quedan por ejemplo las cantinas o los bares de la antigüedad. Se me viene la idea esa de que es pero... como la separación de las clases, porque si te vas a esas mismas épocas, Las clases, ajá. en la realeza eran las orquestas, las partituras, todo, y en lo que son las cantinas, las tabernas, era música medieval, Siento que en música realidad, no estudiada. en sino... cuanto a contexto seguimos igual. La música que conocemos como clásica, de clase justamente, de hecho eso es a lo que se refiere la música clásica, no es de periodo clásico, es para la clase, es la traducción de música ¿Y clásica. cuál es la manera correcta de referirse? Música clásica. Okay. de la realeza. ¿Que no era Es música que- de conservatorio? No, el verdadero nombre es música de clásica, que se refiere a música para la Para clase. la clase. Literalmente están, desde el nombre están siendo clasistas. Clasistas. Oh, miren, ya aprendieron algo. Y Yo también. la diferencia justamente es que esta música clásica se ha conservado en papel, Por eso está en conservatorios. se ha conservado, pero justamente... Es como una biblioteca, güey. Ujú, hay una biblioteca de esta música. Pero por ejemplo, en lo que estaba enfocado mi tesis, porque ya deseché ese tema, es que en dónde quedaron los registros de esta música popular. Que hay un chingo, hay registros de algunas, pero seguramente ni siquiera es el 10% de la música que se escuchaba normalmente. Donde quedan las canciones de cuna, los villancicos, que no se refieren a música de Navidad, se refieren a música que se cantaba en las villas, música popular de pueblos. ¿En dónde quedan los registros de estas canciones? Entonces, sí, obviamente es un tema de clasismo musical muy cabrón. Y Vuelve a hacer esa tesis y publica. Te ayudamos. Sí, yo te la chupo mientras la haces. que de hecho, por ejemplo... Que de hecho hablando, A ver si te vengo una no, hay compositores grandes como Beethoven que sí hicieron como interpretaciones de música popular. De hecho, ya volviéndome mamador, hay un compositor que a mí me gusta mucho de piano que tiene una serie de obras que se llaman rapsodias húngaras, que literalmente son como interpretaciones de música popular de Hungría. De hecho, existe una que no es del mismo compositor, es un compositor mexicano que se llama Rapsodia Mexicana, que literalmente son las mañanitas en diferentes versiones. Entonces, nosotros conocemos esa, porque son las mañanitas que tocamos literalmente todos los años para nosotros. Las que cantaba el rey David. Ajá. Pero, por ejemplo, escuchas las rapsodias húngaras y ninguna melodía te suena. ¿Por qué? Porque no eres de Hungría. Pero seguramente la gente de Hungría dice, es la canción de un cumpleaños, es la canción de tal cosa. De hecho, hay una obra que se llama Obertura Mexicana, que literalmente es un popurrí, que de hecho esas son las rapsodias, un popurrí de varios temas, que es un popurrí de puras canciones mexicanas populares. La cucaracha, las mañanitas, varias cositas así de ese estilo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, es un clasismo muy cabrón en cuanto a música. pero eso Corte. Se acabó. Vaya. eso lo aprenden los alumnos porque ven a los maestros, o los maestros se lo inculcan a los alumnos. ¿Qué cosa? Ese clasismo Ah, académico.
Fíjate que afortunadamente a mí me han tocado maestros. Facultad Popular de Bellas Artes. Ya los cachamos. Que no son tan conservadores en ese aspecto, porque justamente está el pleito de Bellas Artes contra el conservatorio, que sí, en el conservatorio son muy cerrados en eso. Yo soy más clasista que tú. Prácticamente es un pleito entre eso. Es que precisamente es una facultad popular donde abarca más aspectos musicales. Y un conservatorio es literalmente lo que está escrito, es lo que interpretas. Creo que hay más libertad, valga la redundancia, interpretativa dentro de una facultad que en el conservatorio. ¿Tú opinas que un músico graduado del conservatorio, un músico graduado de Bellas Artes en la misma rama, en la misma cuestión, tienen el mismo nivel? Te lo voy a dejar así. Son los mismos maestros en las dos escuelas. Ahí está. Respuesta. En su gran mayoría son los mismos maestros. Me gustaría Paco me está preguntarle, grabando directo. me gustaría preguntarles así a los que sí son bien pues clasistas, que defienden ese punto que a mi punto está mal. ¿Por qué creen? ¿O qué es lo que piensan para decir que son mejores o que eso sí tiene un valor y la otra música popular no? Pues mira, es incluso algo que yo dejo claro en mis clases de piano, porque en donde yo doy clases de piano son muy informales, son particulares, pero varios alumnos me preguntan que por qué la música clásica. Justamente yo digo, simple y sencillamente porque en cuanto a técnica es difícil. Es mucho más difícil en muchos aspectos. Entonces, si puedes tocar algo de música clásica, algo de música popular se te va a facilitar mucho. En cuanto a armonía, la música, incluso hasta el jazz, por ejemplo, que armónicamente son rarísimos luego los acordes. Si entiendes ese acorde, una canción de pop, de rock, está relativamente sencillo. Solamente que, volviendo a lo mismo, el que sea difícil no es que sea del todo bueno. Pero mucha gente se cree eso, ¿no? Es que yo lo que toco es más difícil que tú, soy mejor que tú. Y es como que no tiene gran cosa. Simplemente se resuelve con el hecho de saber que son los mismos maestros en las dos escuelas. Les acabas de romper el corazón a muchos que defienden No, esta escuela. porque creo que también depende mucho del aspecto personal, precisamente del contexto social de cada uno de los dos tipos de alumnos, ¿no? El alumno de la facultad y el alumno del conservatorio, sí, puede que tengan a los mismos profesores, pero no tienen el mismo chip integrado. Por ejemplo, el chino piensa de esta manera, un poco más más generalizado, más abierto a otros temas musicales, y a lo mejor los de conservatorio no. Esos sí son demasiado apretados, cerrados. Entonces te van a verguear, yo. Entonces sí es más que nada, yo creo que el contexto, pero de cada alumno, no en general del profesor, porque si son el mismo, seguramente el profesor tiene la misma filosofía adentro del conservatorio como afuera. Incluso tiene que ver con tema hasta político, te podría decir, porque una de las grandes ventajas que yo veo del conservatorio, a diferencia de Bellas Artes, que es de la Michoacana, y todos los que son de Morelia me van a dar la razón, son los paros. El conservatorio tiene clases de tal día del año a tal día del año. En Bellas Artes tienes una incertidumbre muy cabrona porque no sabes si va a haber paro, porque no sabes si va a haber suspensiones, porque no hay maestros, por lo que sea. Esa sí es una gran ventaja del conservatorio, como es algo independiente. No hay tanto problema así de falta de clases o falta de maestros. Pues sí, también he escuchado que se quejan un buen que de los directores y que no sé qué. Es que ese es un pedo ya interno. Sí, Ese ya es un pedo muy interno. Eso es en cualquier facultad. Pero por ejemplo, como tú dices, van con un ideal diferente. Porque dices, llegas al conservatorio, ya aquí me van a pagar. Y si no voy a una clase me descuentan. Entonces yo tengo que estar aquí, dar mi clase de tal hora a tal hora. Tengo que cumplir mis horas. Y en Bellas Artes es como, seguramente va a haber paro. Seguramente no van a ir alumnos por hasta el mismo costo de la escuela.
el mismo alumno dice, estoy pagando una la nota por ir a esa escuela, pues no voy a faltar. Me cuesta el faltar. Sí, Y en claro. Bellas es como, no voy a ir. Y si repruebo, pues repito y no me sale tan caro. Entonces justamente van con una idea diferente. Supongo que también tiene algo que ver, por ejemplo, la gente de dónde viene. Si, por ejemplo, un alumno va obligado por la familia y le pagan todo y le dicen, tienes que estudiar eso aunque no le guste, pero va. A uno que, por ejemplo, no tiene la accesibilidad para ir, pero hace el esfuerzo y por ese mismo esfuerzo valora las clases. Obviamente tienen su manera diferente de pensar. De hecho, cuando recién entré a Bellas, con un amigo estábamos pensando en lo mismo. Como hay algunos alumnos que se nota que van como que a ver qué hay, justamente a ver qué aprenden. Y se nota como que sus pocas ganas de aprender música. Y justamente llegamos a esa conclusión de si te están obligando a estudiar música, no te meten a Bellas, te meten al concert para pagar la lana y que te enseñen cómo es. Si entras a Bellas, lo más probable es que sea como, pues, a ver qué es, no me voy a gastar tanto dinero por a ver si me gusta. Y más hablando directamente de eso, por ejemplo en el conservatorio, esa persona que, o sea, hasta incluso llega a vender sus propias pertenencias para poder entrar al conservatorio, no tiene la misma mentalidad que el que le sobra el dinero y puede entrar cuando quiere, cuando echarle ganas o no. Eso es que están en conservatorio por sus propios méritos. No sé si conozcas a alguien, si ellos piensan así. Es que fíjate que de los que conozco que están en el conservatorio, así como tú lo dices, es porque tienen ganas de estar en el conservatorio. Porque tengo varios compañeros que están en el conservatorio que estuvieron en Bellas. Y justamente por eso mismo, es que en Bellas no nos asignan maestros, no hay salón donde estudiar. Hay suspensión de clase mínimo una semana al mes. Entonces, si quiero estudiar música, si sí quiero comprometerme, pues me voy al conservatorio. Pago una lana más, pero por asegurarme de que hay maestros, de que hay salón, que los pianos están afinados, cositas así. ¿Y eso tendrá que ver en que se le suba el ego? Creo que es más que nada por ese sobreesfuerzo que mentalmente hacen. Llegan a pensar que por eso vale más. Para ellos vale más y Sí. está correcto. No sé si, pero hablando del tema, por ejemplo, que era la pregunta de por qué demeritan a los que no son, a los que no estudian la música clásica, pues. Me pregunto yo si esos que estamos hablando también llegan a pensar así en algún momento, a decir, no, la música clásica vale más. Es que al final de cuentas es lo que yo mencioné al principio. Todos empezamos por haber escuchado a alguien, algo. No decimos, quiero estudiar música sin haber escuchado música antes. No hay. Pues sí, sí, no se puede. Entonces, a final de cuentas, todos empezamos escuchando a otro músico, música de alguien más, sea propia o sea un cover, pero siempre es a alguien más que nos enciende esa chispa adecuada. Ay, güey. No mames. ¿Qué género de música es más clasista? Pues, ¿qué preguntó? No, entonces, en todo caso sería primero los black metaleros. En segundo, la música clásica. En tercero, para mí sería tal vez el barroco o algo del renacimiento. Es que eso abarca música clásica. clásico. Es que si dices música clásica sería abarcar todo lo que es antes de... Yo diría ¿qué que te la gusta? música que 1800. escuchan los fresas, los fifís. No vayas a empezar con compañeros Pero músicos define. como que tengo yo en covers. Me dicen, vamos a tocar algo clásico y yo, todo lo que tocamos es clásico, es son de los 70s y 80s. Ok, sí, es que cada género tiene su época de clásicos, ¿no? Y creo que un clásico es precisamente algo que con solo escuchar los primeros acordes de una canción ya sabes qué rola es. Pasa con Sí. Bach, pasa con Y Beethoven, sí, pasa el con new Mozart, metal ya es clásico. pasa con... Aunque les duela, Sí. las rodillas, la espalda. Pasa con Linkin Park, Entonces, pasa con entonces- Avenged. Entonces, pasa a lo con- mejor de ese Ajá. estilo de música, no de rock y metal, pero de todo, no sé, te gusta 70s en Por eso adelante. decía que de las fresas y eso, pero define más, güey. Sí, ¿quién es más clasista?
Pues es que, o sea, es que realmente, pues es que en cualquier género puede haber clasismo. Es que mira, sí hay unos que sí. menos. No, espera, es que siento que ahí ya es un parteaguas muy cabrón con lo que dices del clasismo, que para tener un conocimiento óptimo de música, si quieren cambiar el término, música académica, sí se necesita soltar una lana, güey, por un maestro. Se puede aprender a tocar música clásica, música académica de forma, ¿cuál es la palabra? Autodidacta. Autodidacta, sí, pero no a un nivel de lo que lo harían, por ejemplo. No a un nivel técnico. Ajá. Por Correcto. ejemplo, me acuerdo el debate infinito de la música se estudia, se siente o se estudia. Me acuerdo una respuesta que a mí me encantó como lo dijeron. Primero la sientes y luego la estudias. Es que tu conocimiento acerca del contexto de la obra delimita tu capacidad de ejecución, ya sea histórico, ya sea del compositor, ya sea incluso geográfico, es lo que lo delimita. Creo que sí se dividen mucho entre los que tienen la capacidad de pagar por todo este conocimiento de un maestro que los guíe con todo este conocimiento histórico. Yo quiero polémica. Es que cambiando un poquito a lo mejor del término, ¿quién es más mamador de aquí en Morelia? Él. Ah, ¿Morelia? Mamador. ah. En sentido de obviamente de géneros musicales. Personas no, todavía no ¿Los llegamos a ese black tema. Por ejemplo, el ejemplo que les puse con Chino, ¿no? Que estábamos tocando una canción que técnicamente es muy difícil. Nos empezaron a tirar que literalmente tocábamos pop. Voy a tocar un tema muy controversial que también puede llegar a darse, que las personas se hagan mamadoras, y no es por ofender a nadie, pero estas personas que dicen yo llevo 50 años tocando, y o sea, como que eso ya los hace sentir mejores. Yo ya llevo 50 años tocando. 50 años tocando covers en bares. O el equipo. Siempre los mismos 4 con el acordes. equipo, ajá, o sea, Las pinches 5 Se mismas están- canciones. o sea, sí, la verdad, En el mismo bar. que tengas mucho tiempo de trayectoria, ok, está chido que lo hayas logrado. Pero sí, o sea, presumir que eso te hace mejor músico, no. Pues no. Mejor dicho, llevas 50 años tocando Lo mismo en haciendo donde exactamente lo mismo. Ahí está ¿Qué el problema. ¿Qué te enorgullece de eso? Sí, exacto. Si no has salido Y- de tocar lo mismo en 50 años, Ahí hay va. un problema. O que, o sea, tú pones que a lo mejor no toques lo mismo, pero que no te hayas dedicado a mejorar algo. Ahí va. ¿sabes? Ahí va a ir mi última pregunta ya para cerrar, pero sigamos. O sea, referente a esto. Síganle que ahorita los interrumpe otra vez. Pues sí, o sea, yo nada más digo eso, o sea, el hecho que lleves 50 años tocando no te hace mejor músico. Puedes llevar 50 años tocando y mejorando tu técnica, y a lo mejor sí sigues tocando rock, pero cada vez lo hiciste mejor, o implementaste mejores técnicas, o ya no te equivocas en el mismo acorde que te solías equivocar. Que hasta lo terminan convirtiendo en es mi Mi sí, estilo es la forma No en lo la que toco. entenderías. Sí, exacto. O sea, yo creo que eso ya al final de cuentas es muy... Ya sí estás. Es, es muy subjetivo, ¿no? Porque probablemente, o sea... Pues sí, yo creo que el hecho de decir el tiempo que llevo tocando no debería ser argumento para decir soy mejor. Ajá, exacto. O sea, para mí, o sea, conozco personas que son muy buenas, o sea, de verdad, músicos increíbles, pero se quedaron estancados en, pues, otra vez vamos a lo mismo, en tocar en bares, en tocar puros covers, y ya de ahí no salen, pero presumen que 50 años tocando, está chido, qué bueno, y eres bueno, pero no mejoraste en tu papel justamente de compositor o de llegar a algo lejos. Y nos vamos desde otra perspectiva, hablando por ejemplo de bandas de pues chavitos más o sea, locales o ya hasta que incluso ya tienen una fama internacional, o sea, que llevan poquito tocando, pero la han rifado porque se están actualizando en sus técnicas, están haciendo las cosas mejor. O sea, ves la comparación de un álbum a otro y puta, güey, o sea, mejoraron un chingo, pero nada más llevan, no sé, 3, 5 años tocando, pero güey, o sea, el nivel fue exponencial.
Eso para mí es lo que sí te hace como poder definir que un músico, una agrupación, lo que sea, está mejorando y lo hace mejor que una persona que se quedó estancada por tanto tiempo. Y yo creo que eso también puede suceder en la música clásica o de academia, de que pues si tú te dedicas un chingo y pues vas a notar la diferencia entre cuando tocabas un recital no tan difícil a cuando a 2-3 años después ya te puedes aventar uno más chingón, ahí sí mejoraste. Entonces eso es lo que yo podría pues definir de mejorar como músico. Sí te hace mejor, pero si llevas a un siguiente nivel tu capacidad, tu nivel. Pues sí, pero ¿hasta qué punto dirías tú que hay un tope? Por ejemplo, hablando de la cantidad de años que decías, llevo 50 años tocando. Si por ejemplo durante 30 años estuvo así como dices, cambiando y mejorando y todo, y llegó un punto en el que ya, por ejemplo, su técnica o su cuerpo ya no dio más. Te voy a poner 2 ejemplos. Por ejemplo, Buddy Rich, ese güey decía que entre más viejito se hacía, más habilidad sentía que tenía. O sea, ese güey, o sea, cada vez, o sea, hacías solos más cabrones y acá, y o sea, él decía que lo hacía cada vez mejor. Yo la verdad no lo he estudiado tanto. Si hay algún baterista que haya estudiado más la evolución de Buddy Rich, a lo mejor pueden decir en los comentarios. Ay, ya me sentí influencer. Acá en los comentarios, si cuando él empezaba a tocar a cuando ya tenía su edad más avanzada, sí mejoró muchísimo más y ya llevaba más de 30 años tocando. O sea, esa puede ser una opción. Y la otra opción, bueno, es que también son ahí ya cuestiones más como personales de ese músico, pero a lo mejor ya su limitación física, aunque sea muy bueno, o sea, él pudo haber practicado, pero ya, no sé, hay lesiones que tienen así, que ya, por ejemplo, los tuvieron que operar del túnel carpiano. Hay bateristas que se les inflama y ya de ahí ya no pudieron pasar, pero ya llevan más de 30 años. Sí. Entonces, para mí un límite, o sea, como en un estándar es, pues ahora sí que hasta donde te dé. Sí, porque si tú tienes la intensidad de aventarte 50 años mejorando, pero llega un punto en que ya no puedes, Sí, es hasta ese pues punto. también no le puedes decir mediocre, ya no avanzaste. O sea, ya no pudiste. Y no necesariamente con lesiones, yo creo que hay gente que era parte de un tema pasado, que tienen un talento natural, Sí. que si se ponen a trabajarlo y pues tú no encuentras cuándo van a terminar de mejorar. Hay otros que por más que se esfuerzan ya no les dio más. Y ahí qué se puede hacer, o sea, tampoco puedes demeritarlo. Ahí está la diferencia entre actitud y aptitud. Exacto. ¿Tú pensarías, Chino, que la música en cuestión de aprendizaje es infinita o tiene un tope? Del conocimiento es infinita. En cuanto a técnica sí podría tener un tope, justamente por las capacidades motrices. Si llega un punto en el que tu cuerpo por la propia edad, tus músculos empiezan a poner un poco más tensos, más rígidos. Se atrofian. Entonces llega un A punto. partir de los 40 la motricidad fina va empezando a valer verga. De hecho, en el canto es muy notorio eso. Cantantes a partir de los 40 se les nota muchísimo. Por eso el cambio decía de que a voz. los 40 ya se iba a retirar. Pero no es un cambio de voz, más bien se Sí. pone un poquito grave o con más cuerpo la voz. Ya cuando No, te sí pasas de los 40. es un cambio, pero en realidad muchos cantantes prácticamente vuelven a entrar a clases de canto para volver a desarrollar esta técnica. Hay un cambio de voz, claro, pero es por un cambio Físico, sí, completamente. Y generalmente es por alrededor de los 40. Hay otro más a una edad más avanzada, que es como 60, 70, pero muchos cantantes dicen, ay, ya di lo que tuve que dar, ya estoy viejo, Ya llegan a los 60 y se puede en realidad volver a entrenar la voz para seguir cantando después de una edad avanzada. Pero muchos dicen, no, pues ya me jubilo. Soy leyenda. Ya. Llega un punto en el que dice, ya di lo que tenía que dar, ya. Y por ejemplo, los que no es el tema la edad o eso, sino que ponle tú a los 25 años, dicen, ya no puedo más, ya hasta ahí llegué. Ese es tema Eso mental. ya es... Es que de hecho Sí. es volviendo al caso de los cantantes, es que eso ya es una mala técnica. Porque a los 20 en realidad hay un cambio de voz a los 20. En realidad hay muchos cambios de voz a lo largo de la vida. A los 20 es uno de ellos. Pero También sí, depende de los hábitos. Es que, sí, claro.
Pero justamente Es una cuestión ya personal, ya de... creo que es más mental que física. Cuando te das por vencido antes de verdaderamente que tu cuerpo no puede hacer algo. Meramente de lo que es la fisiología de cada persona, que sabemos que cada persona es diferente. ¿Creen que exista la posibilidad de que de verdad ya no pueda aunque lo intente? Por ejemplo, a los 25, que de verdad su cuerpo ya no pueda mejorar. Sí, pero ya en un caso muy extremo Ajá. de vicios, refiriéndome a vicios Sí. muy cabrones. Pero por ejemplo, ve el claro ejemplo de James Hetfield. Su evolución de sus primeros 2 álbumes a después. O de Ozzy. Incluso O sea, nunca fue el mejor cantante, pero... ¿Se supo adaptar? Ajá. Pero por ejemplo, esa voz de James en sus primeros 2 álbumes es muy juvenil. Para su tercero se nota muchísimo el cambio a una voz ya más De señor. Ajá. Y eso fue por ese mismo cambio de voz, pero que lo supo entrenar. Lo digo porque, bueno, en mi caso de experiencia, que llegué a trabajar con muchos que ahorita ya no son músicos. Y digo, no estamos viejos. Algunos sí llegaron a dejar de lado su instrumento o la voz por el hecho de que decían, es que ya no doy más. ¿Por qué? Porque en lugar de querer estudiar o querer practicar más, decían, no, pues es que hasta ahí es lo que me sale, ya algo más complicado ya no me sale. Y en lugar de esforzarse, mejor se retiraron. Creo que hay un punto en todos los músicos donde ocurre ese sentimiento de sentirte estancado. En el que sientes que no avanzas, que no mejoras y todo eso. Creo que ocurre en cualquier músico. Pero justamente creo que incluso llega una soberbia el decir yo superé ese límite. Es como un filtro de mucha gente. Hay algo que a mí en la escuela me dijeron, un profesor de guitarra justamente, y es: cuando creas o sientas que no puedes aprender algo más, busca otro profesor. Porque a lo mejor la manera en la que estás aprendiendo no es la correcta para el nivel en que estás. Entonces, si buscas a alguien que te enseñe de otra manera, lo vas a comprender desde otra perspectiva. Y puede que a lo mejor sea el mismo ejercicio, pero si te lo explican, no sé, diferente, puede que lo entiendas de una manera más compleja o menos compleja y puedas ejecutarlo mejor. Claro, porque aunque la base del conocimiento de lo que te están explicando es lo mismo, el entendimiento es diferente. Pues sí, llegué a conocer muchos músicos que tenían mucho talento, muchísimo potencial y simplemente dijeron, ya hasta aquí. Y ya se retiraron, ya no se dedican a eso. Y no están viejos, ojalá regresen algún día. Última pregunta. Bueno, no sé si aquí le encargamos la dinámica que cada quien lo responde, ya para terminar. Sí, algo así rápido. Ya más tírala. ¿Quién es más culpable del atasco, de que hablamos de atasco musical, en la escena musical de Morelia? ¿Quién es más culpable? ¿La gente o los músicos? Atasco. El estancamiento en cuestión de música, o sea, de lo que... Sí, ¿por qué no es tan popular? O sea, de que no sale de aquí de Morelia. Sí, a lo que te refieres es que, por ejemplo, yo culpo totalmente a los músicos. ¿Por qué? Porque... Por 2. Porque uno como músico, normalmente el objetivo es hacer la música que yo siento, que yo escucho, pero para compartirla con alguien más. Y yo pongo un ejemplo, me pongo de escuchen mi música, miren lo que yo hice y apóyenme y compártanme y hagamos que salga la escena de Morelia, pero mi compañero hace lo mismo y lo ignoro. Y en otros casos peores hasta les pongo el pie. Ay, no, la mía está mejor, ¿por qué lo escuchas a él? Y la comunidad de los músicos, más en el género del rock y del metal, son muy hipócritas en ese aspecto. Y ahí sí que se ataque quien se quiera atacar. Hacemos la música propia y tratamos de hacer eventos, tocadas, o queremos compartirla, o queremos que en las redes que las escuchen. Y a lo mejor si ves por ahí 1 o 2 likes de algún otro músico que tú conoces, pero la mayoría ni siquiera te dan un like, ni siquiera te comparten. Son muy específicos los que son contaditos y ustedes los van a ubicar, que tú subes un video de una canción tuya y lo comparten. Ya escuchen a mi compa, pero son contaditos. Yo en mis redes sociales tengo aproximadamente 300 músicos.
Y cada vez que publico algo de música, ni uno solo, ni un like, ni un compartir, ni un suena chido, ni nada. ¿Y qué sucede? Que todos son igual. Todos llegan a ese punto. Yo comparto lo mío y quiero que todo el mundo lo comparte y lo escuche, pero yo no lo hago con los demás. Y eso es en todos. Muy pocos realmente dicen, voy a compartir lo mío, pero primero voy a buscar quién más y lo voy a apoyar. Cuando hacen eventos de varias bandas para promocionar música propia, música original, se presentan 3 o 4 bandas. Y son y los de mismos esas, músicos. aparte de esas mismas 3 o 4 bandas, a ninguna le interesa la que está haciendo con el que están compartiendo el escenario. Y Sí, no es verdad. hacen nada por compartirlo, simplemente compártanme a mí, pero yo a ti no te voy a compartir. Entonces yo le culpo totalmente a los músicos. Si de verdad hubiera un interés por levantar la escena de la música de Morelia, tendría que notarse en ese aspecto. Pequeños detallitos como el, pues no lo he escuchado, pero al menos lo comparto y a lo mejor a alguien que sí le gusta, le interesa, lo va a escuchar. Pero llega al punto en el que no. Lo estoy viendo, ya lo escuché, me gustó o no me gustó, pero se me olvida y no hago nada. Yo siento que aquí, bueno, sí, aquí en Morelia sí es muy común todo ese show. O sea, yo siento que estamos muy sesgados en el hecho de compartir y disfrutar una composición que no sea la tuya. Que sea de, pues, o sea de un camarada o no, Exacto. pero de otra persona. No sé, a lo mejor es una cuestión cultural, porque a lo mejor hay muy pocos espacios, muy pocos foros. En comparación de ciudades grandes de aquí a México, como Ciudad de México, Guadalajara, que hay foros para que las bandas vayan a promocionarse, y luego hay banditas que, o sea, tienen así como su canal de difusión de que te regalo este sticker, pero tú dime el nombre de una banda que te guste, ¿no? O cuál es tu banda local favorita, y van al concierto, los graban, los entrevistan, cosas que aquí en Morelia no va a pasar. A ver, músicos, aquí en los comentarios queremos los nombres de las bandas locales que ustedes conozcan que hagan música propia. Aquí si todos hacemos barrio, Haz barrio ajá, musical. pues básicamente todos los que lleguen a escuchar o ver este podcast pueden ingresar, incluso nosotros podemos hacer una pinche lista con esas bandas que posiblemente algunas si vienen aquí a ensayar. Y si nos dan permiso, incluso podríamos ponerlas de fondo. Así como música. Sí, Ya justamente. hay que hacer nuestro canal de radio. Sí. También, está ¿Por bien. qué? Porque es justamente eso. Y es que sí hay espacios aquí. Y yo podría nombrar 2 o 3. Pero viene el tema justo de lo que estoy diciendo. Tú pones el cartel de que van a tocar 3 bandas nuevas que van a presentar su música y ningún músico va. Y sí, muchos es que yo tengo también evento, es que yo toco en tal bar, sí, pero hay una gran cantidad que ese fin de semana no tienen nada que hacer y no van. Pero es que también creo que está mal dirigido muchas veces el cómo presentamos un proyecto. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, es que yo hago música para músicos. Sí, pero ese es el problema. Ajá. Yo sé que mi público no van a ser los músicos. Aunque yo esté haciendo música que van a entender los músicos, realmente los músicos, si yo me pongo en el lugar de esas otras personas, va a ser como de, este güey ya le copió a no sé quién, quiso parecerse a no sé qué, ya suena como tal, Nuestro público siempre debemos mentalizarnos a que va a ser gente que en su puta vida... Sí, pero si te fijas, precisamente ese es el detalle. ¿Por qué? Porque para que la música que tú estás haciendo llegue a oídos de alguien que no es músico, necesitas el camino, la distribución. Que solamente te la van a dar las radiodifusoras o las redes sociales, pero para eso necesitas el apoyo precisamente de los que saben que te estás esforzando, que estás trabajando. Alguien conoce que tienes tu trabajo y nada le cuesta compartirlo. Y ya que lo vea quien lo tenga que ver, pero si se limita y se cierra a que nadie lo comparte, pues nadie lo va a escuchar. Una funa, te haces famoso y ya. Ándale, no. Yo también opino, bueno, yo opino más bien que sí es culpa de músicos, pero complementando un poquito más lo que dijo Ulises, porque yo creo que los músicos, y a lo mejor no solo de Morelia, sino en general, mal acostumbraron mucho a la gente. Porque ya hablando más específicamente de lo que nosotros conocemos aquí en Morelia, hay mucho, sonará mal, pero conformista. Y entonces la gente se acostumbra a eso también. Porque ¿qué prefiere la gente? Ir a emborracharse
Porque ya están acostumbrados a escucharlo. Es que sí, fíjate, de hecho en alguna ocasión a mí una persona me comentó, es que ya no hay bandas que hagan música buena, y yo le dije, es que no las escuchan. Sí, exactamente. Pero, o sea, pero yo me refiero también que yo creo que la raíz de ese problema es que también hay muchos músicos que, justamente como hablamos un poquito, no quieren salir de su zona de confort. No quieren avanzar más. Es como con los recién egresados, pero son todos iguales. Creen que en cuanto compones y la subes a plataformas, ya la van a escuchar. Y te falta la parte de, no, pues tienes que distribuirla. No, además, aparte, Morelia es mucho de tributos, es mucho de covers. Y te digo, bueno, yo creo que nunca llegamos al punto a una respuesta del punto central. En mi caso, los covers no son malos. Sí, cierto. Era la primera pregunta. Pero la pregunta de la semana pasada. Pero, ¿sí o no? ¿Sí pero o no? llega muchísimo, y es a lo que me refiero del conformismo, que se quieren quedar ahí. Es decir, ya tengo un lugar, y yo creo que yo soy el más apto para criticar porque es mi caso. Estamos en un lugar fijo, ya nos empiezan a pagar chido por tocar, nos quedamos ahí. Y de ahí no pasa. No pasan los músicos. Es el eterno karma de ya pude ganar dinero con la guitarra, la vendí. Entonces hay más tributos, hay más covers. Y no es que haya menos escena local, sino de que justamente al punto de vista de la gente, ¿no? Está aquí. ¿Por qué la escena de música propia está tan baja? Porque las personas lo que buscan es el cover, ya sea de norteño, de banda, de mariachi, de lo que sea, buscan más. ¿Y qué pasa? Los bares buscan esas bandas para generar, y entonces ya es ahí, y eso ya lo tocamos en el podcast pasado. Buscan más a las bandas que te van a cobrar menos y se van a quedar tocando cover. Y eso te van a llenar el lugar y van a hacer que vendas. Y exacto, y eso, vuelvo a lo mismo, es porque no hay una cultura en la sociedad que apoye a las composiciones propias. O sea, vámonos a Europa, en países como, no me acuerdo si es Suiza, Noruega, Dinamarca, que, güey, o sea, las bibliotecas públicas tienen estudios para que tú vayas a producir tu música ahí. Y ellos apoyan la distribución y todo eso. A ver, sí, pero toma en cuenta que aquí en México este tema de la música es de lo peorcito, güey. O sea, la música no es vista como un empleo. La música no es vista como algo formal. Ahora viene el tema que es más que ten en cuenta duele. que también lo contrario, y por lo mismo es culpa de los músicos, que hay muchos músicos que no lo ven serio. Ajá. Que se quedan justamente como el hobby. De hecho, hablando mal de una banda antigua, Paco, yo siempre vi a una persona que se movía como el líder de esa banda. ¿Estuve en esa banda? Sí. Que yo lo vi como muy, muy conformista, exactamente, porque no se lo tomaba en serio. Como que él veía todavía como es una banda, que acabo de formar una banda, a ver si pega. Cuando en realidad era una banda que ya lo invitaban a eventos, ya lo invitaban a tocadas importantes, ya lo invitaban a abrir a bandas grandes. Pero siempre, yo lo vi con esa mentalidad, como de pues, a ver si pega. Pero no, güey, ya te están contratando, ya te están haciendo contratos de empleo prácticamente. Yo siempre vi a esa persona como de a ver si pega. Digo que aparte viene el tema que más les va a doler a todos los que llegamos a hacer música propia. Que a ti te guste no significa que esté bueno. Entonces a la misma gente que va a los bares o que quiere ir a escuchar o que está dispuesto a ir a relajarse echándose una chela, no se va a arriesgar a escuchar tu música que porque tú crees que está muy buena y te gustó y tus compas te dijeron está con madres, eso no significa que a todos les vaya a gustar. Entonces precisamente la gente hace eso. Yo voy por algo que ya sé que me gusta, algo que me va a hacer estar a gusto y tranquilo. Es ahí donde viene el tema de que necesitas que los que saben de esto también te empiecen a empujar, te empiecen a impulsar, porque si te vas directo a lanzarlo a que la gente te escuche, nada te garantiza que les va a gustar. Eso es verdad. No, creo que en este asunto lo más correcto sería ser totalmente radicales, pero también soy consciente de que la mayoría de los músicos no van a estar de acuerdo en hacerlo. O sea, lo veo como que lo correcto es que todos hiciéramos
un corte de tajón y así el pinche tajo y empezar de cero. Pero la mayoría de los músicos ya está en su zona de confort, ya cobran su dinerito, ya por 2-3 horas ya salen muy bien rayados, o por 3 pinches canciones que tocan ya hicieron su noche, o les alcanzó para sus 3 chelas, no sé. Jaja, sí soy. Es cierto que la mayoría de los músicos no va a estar de acuerdo en ese aspecto. No quiere salirse de eso. De hecho, incluso creo que recae en el hecho de los rockstars, de que, como tú dices, hay que ser radical, pero incluso en el hecho de una crítica constructiva. Justamente así como dices, que un compa te diga está chida, incluso tal vez hasta lo diga por quedar bien, pero creo que debemos ser más objetivos y decir, ¿sabes qué? Esto puede mejorar, esto no está chido, tienes que mejorarlo, o esto de plano no. Y justamente el problema es que hay muchos músicos que se sienten atacados por eso. Entonces creo que hay que aprender a tanto dar críticas constructivas como a recibirlas. ¿Y qué pasa? Que, sin decir nombres, hay por ahí algunos músicos que yo conozco de aquí de la escena, que cuando tú les tratas de compartir algo que creaste, lo primero que te dicen es, le falta esto, hazle esto, métele esto. Porque buscan lo malo. Entonces, no, güey, o sea, no te estoy diciendo, a ver, dime qué corrijo, te estoy diciendo, mira lo que hice, ¿qué te parece? Y no, güey, súbele esto o bájale esto, no, es que aquí no lo hiciste bien, o sea, no te estoy presentando lo mío para que lo critiques. Cuando sea así, primero pregunten, ¿qué quieres? ¿Qué ¿Una, quieres? ¿Una crítica o solamente quieres que te diga lo que Ajá. opine de lo que estás escuchando? ¿No? Y entonces ese tipo de personas en general, porque normalmente aunque no sean músicos, si son así, suelen ser así como personas, son las personas que en lugar de apoyar o impulsar terminan deteniéndote. Y muchas personas, muchos músicos que estaban animados a presentar su trabajo, se cohíben y dicen, ¿sabes qué? Pues no me sale esto, mejor ya no lo voy a hacer, o mejor no se los enseño porque no les va a gustar. Entonces por eso yo sigo insistiendo en que la mayor culpa es de los músicos. Pues ya es toda. Adiós. Ya, ok. Nos vemos la próxima. Síganos, ahí disculpen todos los bloopers que pasaron. De- pero- Demasiados van Les a tener juramos que mucho ya Pero el podcast número 100 ya va a estar bien chido. Eso sí. Bueno, pues para... No esperen demasiado.